Buenos días, reciban todos ustedes un cordial saludo. Con ustedes aquí Sandra Liliana Yaya Wilches de, eh, ingeniera de sistemas con una labor de más de 20 años, administradora de la web docenciado portal www.infoyayate.tk. Bien, lo que vamos a trabajar en este momento es darle curso al ciclo formativo de Microsoft Access 2013 con función al proyecto educativo. No me había pronunciado antes con ustedes porque estaba desarrollando otras tareas, pero de igual manera tampoco me he olvidado de la misión importante que tengo de difundir este conocimiento para cada una de aquellas personas que se encuentran altamente interesadas en ese proyecto, que quieren pues manejar el proyecto educativo de una manera que puedan desde cero sacar adelante todo un proceso. No es algo fácil, es dispendioso porque se requiere de mucho proceso, se requiere de mucha labor, muchas horas de trabajo, pero de igual manera aquí estamos cumpliendo con el oficio, con la misión que se nos ha encomendado. Entonces vamos a darle curso al video número 40, que tiene que ver con el proyecto educativo, con la base de datos relacional, Colegio Bilgi Coruma. El módulo que estamos tomando en tratamiento es el de las personas. Estamos pisando lo que se llama el módulo de consultas. Hemos previamente visto a través de la difusión de otros videos anteriores cómo se hizo el montaje de todo lo que es la información de un alumno y se establecieron esos parámetros allí. Y ahora, en esta ocasión, vamos a hacer el tratamiento de las otras personas que están pendientes por trabajar, como son los docentes, la otra parte que tiene que ver con el personal administrativo, la otra parte que tiene que ver con el personal que son asesores virtuales, que son las personas que se toman la tarea de trabajar externamente, o sea, no están dentro del colegio, están fuera, trabajan más exactamente en su casa, pero de igual manera también operando desde allí para dar cumplimiento a la formación que esa entidad educativa tiene prestante por hacer. Bueno, entonces a continuación vamos a entrar en el detalle. Pido que por favor las personas que estén observando este video, bueno, yo siempre recalco una cosa muy importante. Hay momentos en que de pronto uno puede estar explicando y de pronto comete el error porque uno es un ser humano, no está uno exento de que puedan esas cosas suceder, pero en lo posible haré todo lo mejor que pueda de mi gestión para que sea agradable a cada uno de ustedes. También pido disculpas a las personas cuando de pronto yo me extiendo en la palabra, un poquito más a hablar, pero es que hay cosas que no se pueden quedar callado uno, tiene que decirlas porque son importantes y son relevantes en el caso del proceso como tal. Entonces, la paciencia es algo que debe ser parte de nuestro ser para aprender, la paciencia. Si nosotros contamos con ese elemento, con ese valor, pues hacemos mucho. La humildad es otro punto también que carece aquí, o sea, que es importante aquí resaltar. Bien, otra cosa es que tal vez de pronto haya objeción, o sea, haya lugar, se dé lugar a que de pronto se vayan a crear otras tablas, entonces prestar mucha atención a esa parte. Bueno, y pues no me queda más que aquellas personas que de pronto les molesta, que uno no llega como al rápido, al detalle en la cuestión, por favor, tener paciencia, porque igual este es un producto que se está difundiendo de manera gratuita, no se está cobrando nada, pero tampoco exijan que lo que aquí se esté otorgando sea de una extrema alta calidad, ¿sí? Porque al fin de cuentas nosotros somos personajes que trabajamos prácticamente sin sueldo, trabajamos de manera voluntaria, simplemente tratando de hacer lo mejor que podemos con la difusión de nuestro conocimiento. Muchas gracias y entonces empezamos. Partimos de abrir la base de datos de Bilgi Coruma desde el proyecto educativo. Entonces, al entrar en la base de datos Bilgi Coruma, ya esta base de datos está bastante grande para el que la quiera obtener.
Su costo está en un promedio de $200. En cualquier país que esté ubicado en América del Norte, América Central, América del Sur. En la parte de Europa, el costo de este producto es en euros de 190 euros para que lo quiera obtener, ya bien sea en cualquier zona de Europa, cualquier zona, esto incluye también Rusia, esto incluye también China, incluye Arabia Saudita, en especial para aquellos amigos por allá que me han escrito de Dubái, ¿no? Para que lo tengan muy presente. Personas que se encuentran en Australia y personas que se encuentran en el continente africano, ¿sí? Entonces, todas esas personas, pues, alguna de esas que sean latinas, manejan un poquito el español y quieren hacer alguna cosa dentro del sitio donde están, ahí queda la consigna de eso. Bueno, ok, entonces empezamos. Primeramente acá, pues hay que entrar con nuestro usuario como tal. Entonces, estamos acá con el administrador principal, 2006. La clave aquí es en minúsculas, Guaira, W-A-Y-R-A, Guaira. Entramos aquí a buscar el módulo principal con la letra M. Ahí está, cargamos con un Enter, aprobamos, pasamos a la fecha, la hora y una vez dentro ya estamos ahí. Entonces estamos hablando de las personas como tal, habíamos manejado en las consultas el concepto de los alumnos, ya teníamos todo definido en los alumnos, pero ahora necesitamos trabajar lo que es el área de los docentes. Entonces, al entrar en el área de los docentes, pues esa parte todavía no tenemos absolutamente nada ahí. Para esto es muy importante que a nivel de los docentes, a partir de la administración y de los asesores virtuales y de los proveedores, que los que nos faltan, entonces vamos a crear unos registros para esas personas. Entonces cerramos acá y simplemente vamos a entrar por los ingresos para establecer esas personas que tienen que ver con docencia, la parte administrativa, la parte que se entiende como el asesor virtual y los proveedores, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, empezamos. Cuando yo le digo aquí asignado por, abrimos acá, este es otro sistema especial de contadores, entonces vamos a decir que aquí simplemente se da lugar a que la persona que vamos a incorporar aquí es un docente, ¿no? Es un docente, entonces no lo mueve ni la parte virtual, ni el sistema, ni semipresencial, ni seguimiento psicológico, ni préstamo bibliotecario, ni la presencial, ni observaciones del alumno, ni las certificaciones, ni los comprobantes de ingreso virtual, o RB móvil, o presencial, o virtual, o presencial, de la parte de los egresos. Entonces es el sistema. Entonces cuando llegamos al sistema, tenemos aquí el registro del sistema y encontramos el primer número acá, 56301, entonces vamos a tomar en uso ese número. La fecha en que se vincula la persona, vamos a pensar que la persona se vincula hoy 17 de octubre, vamos a tomar 17 de octubre del 2016. Entonces, esta persona tiene el nombre de, entonces va primero los apellidos y nombre los nombres. Entonces, vamos a poner que se llama, vamos a ponerlo así, Mogollón Pérez Juan Sebastián. ¿Listo? Tipo de identidad. Entonces, en el tipo de identidad está establecido si es un alumno, si es un docente, si es un administrativo, si es un asesor virtual o si es un proveedor. Entonces, yo voy a marcar el número 2, ¿sí? El número 2 acá con un clic. Y ahí aparece ya el número acá visible, ¿no? 2. Entonces, le doy un Enter. Ahí. La dirección de la persona, entonces vamos a ponerle que la persona se encuentra ubicada en la avenida Cali. Número Avenida Cali es la 106 con el número 14215, ¿sí?
que el teléfono de esta persona, un teléfono fijo, es el 6932065, el móvil es el 321 1119 1119 235. El email de esta persona, entonces vamos a ponerle que se llama mogopejuan arroba gmail.com. Entonces, como yo quiero seguir con el registro, entonces al seguir con la próxima ficha, aquí como tal, el número con el que se identifica es el 2 del docente. Entonces acá en docentes tenemos acá entre nuestra lista de tareas a donde tenemos que llegar. Entonces vamos a decirle aquí F13 y ahí llegamos a nuestro docente. Entonces acá le decimos que es del sistema, el número que ya nos apuntó es el 56001, ¿sí? 56401. Entonces, ¿atiende qué grupo? Acá, en especial, ¿qué grupo atiende? Entonces vamos a decir que atiende el grupo de, por ejemplo, primaria. Entonces puede ser primero A, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Si yo quiero puedo poner primero A o puedo ponerle simplemente 1A, ¿sí? 1A representa el grado primero A. Si fuera, por ejemplo, preescolar, entonces podría ser, por ejemplo, kinder, entonces sería PRK y el A, el B, el C, ¿sí? O si fuera, por ejemplo, prekinder, entonces sería PRPK y ya fuera A o B o C, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso, como es un primero, entonces simplemente es 1A y vamos a decirle aquí un enter. Entonces enseguida nos pregunta qué clase de contrato tiene este profesor. Entonces le vamos a decir que su contrato es prestación de servicios. Cuando se entiende que es prestación de servicios, la persona trabaja menos de 120 horas al mes. Solamente en la mañana trabaja de pronto representativamente por dedicación 1 hora o 2 horas como máximo cada día para considerar que es una prestación de servicios. Pero si la persona está por encima al mes de 120 horas, ojo amigos, hay que tener cuidado porque ya es un contrato laboral y si está cargado de subordinación todavía más. Hay personas que no tienen pleno conocimiento de eso y pues cometen el error y después entonces los están ajustando con una demanda laboral. Bueno, este profesor está escalafonado, ¿sí? Y la asignación laboral que tiene el personaje, entonces aquí hay que escribir el valor de su asignación salarial. Entonces ahí uno simplemente le dice que su asignación salarial son 15.000 pesos, el peso colombiano, ¿sí? Y las observaciones, entonces ahí es donde uno estipula cómo se encuentra este personaje. Entonces le decimos que trabaja de lunes a viernes, 2 horas diarias, no más, 2 horas diarias, ¿listo? Guardamos el archivo, guardar el registro, ¿sí? De pronto, una cosa de este profesor puede sobrevenir en un futuro y es, por ejemplo, qué clase de materia trabaja este profesor, o sea, qué profesión tiene el profesor, cuál materia trabaja. Yo tengo entendido que las personas cuando están trabajando en la primaria o el preescolar le hacen a un punto general, pero en la secundaria es muy diferente. Porque en la secundaria sí ya tiene que uno definir la profesión, o sea, la especialidad que tiene ese profesor, o sea, a qué materia exactamente se encuentra él dedicado. Está en matemáticas, está en sociales, está en el área de los idiomas, está en el área de la historia. Entonces es muy importante eso también tenerlo en cuenta. Entonces cuando se trata de que es un profesor, muchas veces se necesita también tener presente la materia, ¿sí? La materia
Y lo otro, también tener en cuenta que este profesor exactamente en qué periodo está, o sea, está en el primer periodo de qué año, ¿no? Porque acá, por ejemplo, dice, bueno, el señor empezó el día 17 de octubre del año 2016, ¿sí? Pero empezó a operar bajo qué periodo, es el periodo 2, o sea, semestre 2, ¿correcto? Y lo otro, también tener en cuenta la materia que el señor está eh, atendiendo, ¿sí? Otra cosa importante es que si este profesor, por ejemplo, al ser contratado, presentó de rigor todos los documentos que exige la institución para su contratación, también es muy importante que eso esté, porque muchas veces en los colegios, yo lo he visto porque por experiencia lo he conocido así, que uno cuando ingresa como docente a un colegio, el colegio particularmente se encuentra ante la Secretaría de Educación o ante el Ministerio de Educación, se encuentra obligado a rendir informes ante ellos y ante la Superintendencia de Industria y Comercio toda la documentación pertinente a sus empleados. Eso es una cosa que hace poco salió aquí en Colombia y se está ya liberando, ya se están difundiendo. Entonces, por esa misma razón también es muy importante que los sistemas también se encuentren ajustados para poder hacer esa parte. Entonces, siendo así, uno dice, bueno, como eso amerita que se ingresen esos detalles, entonces hay que pensar cuáles son esos documentos que el docente debe de tener. ¿Cuáles son esos documentos que el docente debe tener? ¿De acuerdo? Entonces, en especial, si eso cuenta con que hay una hoja de vida, ¿sí? En la hoja de vida, obviamente, se describe en su mayor parte toda la trayectoria experimental de esa persona, ¿correcto? Está encaminado a la atención de qué materia. También dice acá, atiende un grupo. Cuando se entiende que atiendo grupo, es porque la persona está manejando dirección de grupo, ¿sí? Entonces, por ende, como director de grupo, con más veras debe tener esos papeles. Ya. Algunos ajustes se deben empezar por realizar en nuestra pequeña ficha que tiene que ver con el docente, ¿sí? Entonces, al hacerlo, pues eso implica incluirlos. Entonces, una cosa que hay que incluir acá es una tabla de materias, una tabla de materias, una tabla de semestres, pero propiamente el semestre, como nomás son 2 semestres, pues no hace falta armar una tabla para eso. Y una tabla específica para cuando hay que agregar los papeles de ese docente. Papeles de el docente, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de 2 tablas adicionales que nos toca trabajar y estamos hablando de 3 campos adicionales que nos toca incorporar en nuestra tabla docente. Ya. Entonces, hasta aquí donde está, vamos a decirle guardar, guardamos el registro y vamos aquí a salir del formulario. Entonces, eso tenemos que hacerlo. Eso implica que tenemos que tomar en cuenta nuestra tabla que tiene que ver con este proceso. Entonces acá, cuando nosotros cogemos las tablas que se llaman M, ¿sí? Y le decimos MP, ahí está. Entonces buscamos la del docente, ¿sí? La del docente. Acá está la del docente. Entonces aquí hacemos un clic derecho, le decimos lista de diseño y entonces a este docente necesitamos incorporarle la materia, ¿sí? Entonces materia es texto corto. ¿Qué cantidad tiene esto como tal? Vamos a pensar que tiene 20, la materia como tal, y seguidamente está el semestre, ¿sí? El semestre, entonces estaríamos hablando de que aquí en el semestre la persona como tal se le va a dar la posibilidad de que en un asistente para búsqueda, ¿sí? Estemos escribiendo valores como por ejemplo el semestre, entonces sería el número, digamos, semestre 1, semestre 2 y ambos semestres, ambos, o sea, tanto el 1 como el 2. ¿Listo? Entonces, siguiente y aquí le decimos finalizar. Y la otra parte
es como en especial los documentos, pero los documentos ya implica que tenemos que hacer una tabla adicional. Entonces la tabla adicional juega con el número del registro, ¿sí? Y ya vamos para allá. Entonces guardamos acá esto, ¿sí? Guardamos acá esta parte, le decimos acá un momentico cerrar. Entonces aquí vamos a crear una tabla, vamos a crear una parte que se llama P, es un proceso. Entonces acá dice, por ejemplo, de las tablas que estamos trabajando, vamos a encontrar una que se llame materias, entonces como P, M, tabla, materia, yo no lo tengo, entonces simplemente nos toca crearla, ¿sí? Entonces le ponemos así, PMG, tabla, y le vamos a poner materia, pero materia no existe, ¿no? Materia no existe. Existen estas que son las que corresponden al alumno, pero como tal, materia no existe. Entonces, esta tabla P, materia que no existe, ¿sí? Toca tenerla presente. Ahora, una cosa muy importante es que cuando se establece la relación, estamos tomando AMNP, tabla, docente, ¿sí? Ahí, docente. Entonces, para docente, clic derecho, vista diseño, tenemos que crear un registro, un campo, en este caso de número, ¿sí? Que tiene que ver con entero largo, ¿no? Entero largo, que es el que se va a unificar con todos los detalles del docente. Entonces debe de existir algo que se llama la integridad referencial, o sea, debe ser igual, ¿no? El tipo de dato que se usa acá debe ser igual al que estemos por establecer en esa nueva tabla. Bueno, entonces cierro acá. Entonces ya lo tenemos presente. Entonces primero vamos a poner a P, MP, tabla, materia, que no existe. Vamos a crear esa tablita. Entonces le decimos acá tabla. Como relativamente esta tabla es sencilla, aquí le ponemos P, MP, tabla, materia, ¿sí? Entonces acá simplemente vamos a situar un solo campo que se llamaría materia, ¿sí? Materia, y es un texto corto, ¿no? No más. Clic derecho, guardar, y luego clic derecho, vista hoja de datos. Entonces la materia, aquí vamos a estipular las materias que manejamos acá. Entonces, ¿qué materias manejamos acá? Entonces manejamos español, ¿sí? Español, inglés, matemáticas, manejamos sociales. Los sociales está geografía en especial y la historia, ¿sí? Pero podemos establecer, bueno, vamos a poner sociales, incluye geografía e historia. Física, trigonometría, química, ciencias naturales, ¿sí? Otra sería, por ejemplo, español, inglés, matemáticas, sociales, física, trigonometría, química, ciencias naturales, educación física, educación artística. Vamos a hablar de otras materias, por ejemplo, como eso se llama inteligencia financiera. Inteligencia financiera. Otra nueva materia que hay es una de civismo, que tiene que ver con ética, que se llama, esa tiene un nombre especial, que es donde se habla todo lo de la, vamos a ponerlo así, ética, valores y democracia. ¿Sí? Ya ahí está el compendio de esa materia especial que le están ahora dando a los alumnos. Bueno, ¿qué otra cosa más sería? Tecnología e informática. Bueno, por ahora esas nomás están. Si existieran más materias, pues simplemente se agregan ahí, ¿correcto? Simplemente se agregan ahí. No más por ahora. Bueno, a nivel de preescolar, generalmente
Las materias que se vienen a utilizar ya son un poquito diferentes, ¿no? Porque uno puede decir acá que, digamos, todo, ¿cómo se puede decir? Todo el plan de estudio de preescolar, ¿sí? Preescolar, todo el plan de estudio de preescolar. O simplemente, para no ponerlo todo el plan de estudio preescolar, entonces plan estudio preescolar, ¿sí? Que reúne todo cuanto se le enseña al niño en preescolar y que el docente está pues enfocado para esa clase de operación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces no más ahí y clic derecho, se guardan, clic derecho y se cierra. Ya está esa parte ahí. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Entonces, dentro de MNT, tabla docente, tenemos que tener en cuenta una tabla que tiene que ver con rendir los documentos para ese docente. Entonces, nosotros tenemos los documentos aquí, tenemos los documentos establecidos para el alumno. Aquí yo voy a hacer un clic y ahí tengo yo, por ejemplo, documentos para el alumno, ¿sí? Presentó observación y todo eso. Pero como tal no están los documentos del profesor. Entonces en los documentos del profesor pues se deja desabierto, ¿no es cierto? Porque puede variar, puede variar. En cambio en el estudiante no, porque en el estudiante ya uno tiene presente cuáles son los documentos que él por ley en el colegio debe presentar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces acá, para el caso del docente, ¿no es cierto? Tenemos que tener un ítem, un ID de registro, un documento y si presentó, ¿sí? Y una observación por si quedó pendiente esa parte, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos que crear una tabla, vamos a crear aquí una tabla con un nombre especial. Esa tabla que vamos a crear con un nombre especial se llamaría así, MT tabla, y entonces aquí vamos a poner docente para empezar primero y le ponemos doc y le ponemos RQ, requerido, ¿no? Documentos requeridos para ese docente. Listo, aceptar. Entonces, esos documentos requeridos del docente, ¿cuáles son? Entonces hacemos aquí un guardar, aquí entramos en la lista de diseño, entonces decimos, el ítem del documento, eso es autonumérico, ¿sí? El ID registro del docente, o sea, ponemos aquí docente, documento RQ, ¿sí? Entonces acá esto es un número, ¿listo? Es un entero largo. Después de ahí, entonces sería cuál es el nombre de ese documento. Entonces documento como tal es un texto corto. Ese texto corto generalmente tiene un tamaño, vamos a ponerle que sean de 40 como tamaño. Y aparte de eso, todo que esté direccionado a escribirse en mayúscula. Listo. Aparte de eso, una observación. Si lo presentó o no lo presentó, ¿no? Presentó un sí no, ¿sí? Un sí no. Y para terminar, presentó como qué fecha, ¿no? En qué fecha hizo la novedad, ¿no? Fecha, novedad, fecha. ¿Listo? Fecha, novedad. La observación. Entonces la observación es texto corto, pero no va a ser una observación tan grande, sino va a ser de punto cortita, por ahí de 50, vamos a pensar que es de 50, listo. Entonces, cuando estamos ajustando todo lo relacionado con la solicitud de los documentos del docente, ahí es donde vamos a manejar cierta operación especial, ¿de acuerdo? Entonces hacemos aquí un clic derecho y vamos a decirle aquí guardar. Entonces, acá le decimos, bueno, aquí la observación, algo importante de la observación es que también tiene que ir con el símbolo mayor que. La fechita como tal, aquí esa de una vez la articulamos que sea un formato con fecha corta. Y en la máscara de entrada, aquí vamos a guardar para establecer la máscara de entrada. Entonces aquí en la máscara de entrada, vamos a decirle que la máscara de entrada esté estipulada a una fecha corta. Listo, siguiente y finalizar. Y vamos a establecer también una regla de validación. Vamos a decir que la fecha sea mayor o igual al periodo
con el que se está comenzando. Entonces, el periodo con el que se está comenzando es este año. Entonces, le ponemos numeral acá. Primero 01, raya 01, raya 2016. O sea, y nuevamente numeral. ¿Qué quiere decir esto? Que sea mayor o igual a 1 de enero del 2016. Si yo intento meter datos del año anterior, 2015, que no me lo permita. ¿De acuerdo? Entonces acá en el texto vamos a decir, solo se aceptan fechas, ¿sí? Solo se acepta, ¿sí? Fechas iguales o superiores al 1 de enero de 2016, no más, ya ahí está, un enter y listo. Entonces ya esa parte queda guardada, es guardada aquí y punto, y cierro acá. Bueno, como estos elementos que están acá son parte del docente, entonces tienen que jugar un papel importante cuando digamos, nosotros lo vamos a incorporar, cuando lo vamos a incorporar nosotros, por ejemplo, en la parte que tiene que ver con docente, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que llamar a ingresos. Vamos a poner acá ingresos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos ingreso, personas CD, ingreso personas 2CR, ingreso personas tal, ingreso personas. Este es el elemento específico que tengo que utilizar. Entonces hago un clic derecho y le digo vista diseño. Entonces cuando llego aquí, tengo que hacer la inclusión de esas nuevas cosas que tengo que trabajar. Entonces tengo que hacer algo muy parecido como lo que yo decía acá, que ya un formulario para ingresar historia tal o así. Parecido como ese, eso mismo lo tengo que hacer para la docente, ¿no? Para la docente. Para la docente, que es exactamente acá, en este punto donde tengo que agregar esa parte. Entonces, para el docente yo necesito la materia, ¿no? Necesito materia. Para el docente necesito incluir el soporte de los documentos. Entonces, para eso necesito incluir materia, semestre y los documentos, ¿no? O sea, 3 elementos acá necesito incorporar. Entonces, para eso me voy aquí a agregar campos existentes y voy aquí a decirle mostrar todas las tablas. Entonces voy a buscar la del docente. La del docente, a ver, acá miremos la del docente. A ver, todo lo que está acá, vamos a coger y cerrar un momentico. Ahí, cerramos. Aquí. Docente, entonces el docente aquí tiene lo siguiente. Aquí tiene materia y semestre, ¿no? Entonces materia y semestre se van a tomar. ¿Listo? Entonces materia y semestre yo les voy a venir acá y les voy a dejar aquí en este caso. Ahí, precisamente ahí. Entonces acá voy a decirle organizar apilado y luego quitar el diseño. Y luego acá cojo el tamaño y el espacio y le digo disminución vertical. Disminuir vertical, no me está dando, entonces corramoslo aquí un poquito arriba, ahí, está perfecto. Entonces aquí la materia, ahí la materia pues como tal, no tengo acá en este momento un vínculo de la materia. Bueno, esto que tengo acá, formato, copiar, y acá aplico, y también acá aplico. ¿Listo? Para que ya quede ahí. Bueno. Acá lo voy a alargar un poquito más acá. Ahí, perfecto. La materia aquí como tal, lo que yo voy a hacer es
cambiar este elemento, este cuadro de texto lo va a cambiar por un cuadro combinado. Entonces le digo acá clic derecho y le digo vamos a cambiarlo por un cuadro combinado. Cuando lo cambio por un cuadro combinado, entonces me voy aquí donde dice diseño y donde dice hoja de propiedades aparecen datos, entonces ya no solamente el origen de control, sino aparece también el origen de fila. Entonces en el origen de fila ahí abro y ahí voy a establecer lo que yo quiero que se inicialice en ese origen de fila. Busco entonces la materia, busco materia, acá lo tengo, agregar, ya, ¿qué es materia? Doble clic, ahí se podrá apreciar todas las materias que están presentes, y cierro, ella pregunta que si esa instrucción de SQL se va a grabar y le digo que sí, listo, ya está ahí operando, el semestre está también operando. Y otra cosa adicional que también va a pasar es que aquí, en este espacio, ¿no es cierto? Estaríamos nosotros para, bueno, la parte de los documentos es algo que generalmente deberíamos nosotros hacerlos por el lado de la actualización. Por el lado de la actualización, porque muchas veces de pronto de entrada no tenemos todos los documentos, entonces mejor dejarlo así quietico, y más bien por el lado de la actualización se trabaja la otra parte, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso por un lado. Bueno, vamos ahora aquí, esta es la parte del personal administrativo, esta es de los asesores virtuales, y esta tiene que ver con la de los proveedores. Bueno, en la medida en que vayamos trabajando aquí la parte, vayamos mirando todo lo demás que vaya pasando. Bueno, entonces acá yo voy aquí a grabar, guardo y voy aquí a cerrar. Bueno, entonces en la parte de la tabla del docente, yo voy a decir aquí MP, tabla docente, ¿sí? Ahí está. Voy a decirle aquí doble clic. Y donde dice materia, por ejemplo, este docente que yo acabo de incorporar, la materia que aquí tiene, no está estipulada. Entonces yo le voy a decir que va a ser plan estudios preescolar. Plan estudios preescolar. Entonces ahí le pongo plan estudios preescolar. ¿Sí? Preescolar. No me ocupo para más. Entonces lo dejamos así como está. Y acá el semestre, entonces, ¿qué semestre? Entonces pensemos que ambos semestres. Listo, se guarda la información, aquí la guardamos. En este de la materia sí valdría la pena, acá en la lista del diseño, pues materia tiene solamente 20, valdría la pena que fueran de 30. Y aquí el símbolo mayor que para que quede todo registrado con mayúscula. Listo, clic derecho, lista hoja de datos, entonces acá plan estudios preescolar, ponemos preescolar, listo, bueno, entonces ya tenemos ahí, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Entonces, volvemos a nuestra operación de ingreso. Ingreso, entonces ingreso de personas, acá estamos, ¿listo? Pero entonces acá, esto lo vamos a hacer por el módulo principal, ¿listo? Módulo principal. Entonces vamos a personas, vamos otra vez al ingreso. Vamos a crear otro docente. Entonces acá asignado sistema y de registro, entonces ya está el 56402. Ahí la fecha de vínculo, día 17 de octubre del 2016, el nombre, una mujer. Vamos a ponerle aquí Bedoya Guzmán María Camila. Camila. ¿Listo? Es una docente. ¿Listo? Y la dirección de ella es Avenida Cali, número 152-25. Teléfono fijo 694-5213. Celular 321-7896-452. ¿Listo? El email. Vamos a ponerle Bedoya Gus, @gmail.com.
Y como es un docente, entonces vamos a aplicar acá el F13 y ahí entonces le decimos que es sistema, listo, entonces enter, atiende grupo, entonces el grupo 1, ahí sería el grupo 1A, 1B, perdón, 1B, escalafonado, sí, listo, contrato, abrimos y es un contrato laboral, asignación, entonces para una persona que trabaja laboralmente, entonces le ponemos un salario de 990,000 pesos. 1, 2, 3, ¿listo? Y la observación, 990,000. Entonces, trabajo. Trabaja lunes a viernes, horario 6:30 de la mañana, 6:30 AM, a las 2 PM, ¿listo? ¿Qué materia maneja? Entonces le vamos a decir que es el plan de estudios. Bueno, la materia que maneja en este caso todo el tiempo es español. ¿Qué semestre? Entonces le vamos a poner ambos, o sea, tanto el 1 como el 2. ¿Listo? Le vamos a decir guardar y vamos nuevamente aquí a los datos básicos de la persona y le decimos adicionar otro registro, o sea, empezamos con uno nuevo. Vamos a empezar con otro docente, que es asignado por, vamos aquí al sistema, entonces aparece aquí el número siguiente, es el 533, ¿listo? Fecha vínculo, entonces le decimos 17/10/2016, apellidos, entonces vamos a ponerle aquí Urdaneta, Jerez Miguel Antonio, es un docente, listo, la dirección, entonces vamos a ponerle Avenida Cali, número 161/35, teléfono 695-4545, celular 321-4563-789, ¿listo? Y el correo electrónico, entonces vamos a ponerle urdaneta@gmail.com. Docente, ¿no? Entonces F13, ¿listo? Allá decimos sistema y ahí 53. Entonces enter, escalafonado, enter, antiguo grupo, entonces ahí vamos a decirle que él atiende el grupo 1C, ¿listo? Contrato, entonces el contrato de él es prestación de servicios, asignación, vamos a ponerle 15,000 pesos, observaciones, entonces, lunes, entonces trabaja de lunes a viernes, 2 horas no más, ¿sí? ¿Qué materia maneja? Maneja inglés. ¿Qué semestre? Le vamos a poner ambos, ¿sí? Y en este caso, entonces se guarda y ahí, entonces, ya prácticamente, aquí vamos a hacer otro registro, entonces vamos a datos básicos persona, vamos a asignar aquí un nuevo registro, aquí le decimos sistema viral, aquí vamos a coger el número 4, ¿listo? Entonces, fecha de vínculo 17/10/2016. Vamos aquí a apellidos y nombres de la entidad, entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, Hurtado González, miren, bueno, es un docente. Dirección, Avenida Suba, número 5528, teléfono 789-5623, y acá hurtago@gmail.com. Listo. Activamos docente, es el F13,
13 y agregamos lo que nos falta, sistema, le damos un enter acá, otro enter escalafonado, atiende el grupo, entonces vamos a poner que el segundo A, contrato, entonces el contrato, acá le vamos a decir que es contrato laboral, que se gana 990, las observaciones, entonces lunes a viernes, 6:30 AM a 2 PM. A 2 PM. Materia, matemáticas y semestre ambos. ¿Listo? Bueno, entonces se guarda el registro y aquí entonces vamos a cerrar. Bueno, la parte que sigue tiene que ver con la parte de consultas. Entonces, en cuanto a las consultas, generalmente, por el lado de los alumnos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acá que el alumno cuando se trabaja, por ejemplo, el primero, tenemos acá, por ejemplo, esta parte. Nosotros aquí podemos visualizar toda la historia del alumno en cuanto a su historia escolar. Entonces, en cuanto al nivel del docente, vamos a tener algo muy similar, pero trabajando lo que son los papeles de esta persona. Entonces, esta misma ficha, así como la tenemos, nos puede servir para poder crear ese formulario que tiene que ver con lo del docente como tal. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá, en cuanto a la parte del ingreso, vamos a poner acá ingreso. Nosotros tenemos acá algo que dice ingreso per se doc CR. CD es de lo que es el contacto de la persona. Aquí, cuando yo le doy aquí, ahí es el contacto de la persona. ¿Sí? Ok, ahí en ese punto. Salgo de acá un momentico. Tengo acá el de las per se doc esto es para, por ejemplo, cuando se está per se doc CR es el documento requerido del alumno. Entonces, ahí está esa parte también. Bien. Entonces, uno parecido va a ser para la parte del docente. ¿Sí? Del docente. Entonces vamos a hacer algo muy similar como lo que está aquí en este ambiente de acá, ¿sí? Pero con la diferencia de que vamos a hacerlo para el caso de, aquí vamos a cerrar, acá también vamos a cerrar, aquí vamos a cerrar aquí también, y acá también vamos a cerrar. Entonces, vamos a crear acá, un formulario, o vamos a hacer aquí este mismo formulario per doc vamos a hacer otro formulario similar, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, y vamos a llamarlo así, MNT, ingresos per fecha, y acá le vamos a poner docente, documentos requeridos, ¿sí? DDR, requeridos, DQ, así, para tener presente que son los documentos referidos del docente. Entonces, este que está acá, vamos a entrar en la lista de diseño, acá nos dice personas, entonces le vamos a poner acá aquí. Documentos del docente. Ingreso personas, documentos del docente. Entonces acá el registro, pues obviamente es el del docente como tal. ¿Sí? Esto implica que tenemos que tener presente ese formulario como tal. Entonces, este formulario que está acá no nos sirve, entonces los botones que se encuentran acá, todos estos, ¿sí? Junto con este que está acá, lo que vamos a hacer es simplemente colocarlos en color amarillo. El texto es negro. Y listo, bueno, ya está. Entonces acá este elemento como tal se borra y se incorpora uno nuevo,
le decimos acá diseño, vamos a un cuadro combinado ahí, entonces le decimos que busque el siguiente. Entonces acá el registro de acá, vamos a decirle aquí cancelar un momentito. Como tal de acá, vamos a hacer la siguiente operación. Hoja de propiedades, datos. Entonces, en el origen de registro no aparece absolutamente nada. ¿Sí? Ahí no le tenemos en cuenta absolutamente nada. Entonces, vamos acá y creamos un cuadro. Dice, deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla. Y le decimos siguiente. ¿En qué tabla queremos que lo busque? En el del docente. NMP tabla docente. Ahí está. Siguiente. Entonces, ¿cuál es ese? ID de registro. Ahí está. ID de registro. Está. Siguiente. ¿Correcto? Bueno, entonces ahí le damos siguiente. Este es el número del docente. Siguiente. Y acá, entonces, en vez de decir ahí ID de reg 13, le vamos a poner así. ID de registro docente para actualizar documentos. ¿Listo? Y entonces, una vez que ya está, le decimos formato, apilar, ¿listo? Y luego simplemente cogemos este elemento, ¿listo? Vamos a moverlo a la izquierda, ahí, decimos un poquito. Ahora sí, acá entonces señalamos todo, le quitamos el diseño a este y a este le vamos a poner un color amarillo. Listo, entonces ya está ahí. Ya. En este que está acá, este cuadrito que está acá, este cuadro combinado, ¿qué operación va a hacer? Bueno, primero, diseño, hoja de propiedades. Entonces acá le vamos a decir que en el origen de fila no solo se muestre el registro, sino que muestre también particularmente el nombre de la persona. Entonces acá le decimos quiere mostrar tabla y vamos a buscar acá personas. Vamos a buscar aquí personas. Entonces aquí la persona que tenemos que vincular acá es nombre y apellido de la persona. Y para esto, ¿qué más sería en especial? No sería nada más. Cuando le damos aquí ejecutar, aparecen las personas acá. Listo, nada más. Aquí le decimos cerrar. Sí. En el formato, entonces aquí solamente el número de columnas vamos a decirle 2, vamos a poner 2. Pero en el ancho de columna, entonces la primera, 2, y la segunda, acá después de esto, un punto y coma, y le ponemos un 0. ¿Sí? Un 0. Bueno, después de que tenemos eso, entonces, seguidamente, ¿sí? Vamos aquí a cerrar, y aquí debajito de esto, le vamos a poner acá una etiqueta, acá, esa etiqueta debe decir allá, apellidos y nombres del docente para actualizar. ¿Listo? Ok, entonces aquí aparece en color blanco. Ahí, en color negro. ¿Listo? Ahí está. Entonces, esto que está aquí, que es la etiqueta, le vamos a poner un nombre aquí a la etiqueta, por diseño, por hoja de propiedades, por otra le vamos a poner un dato ahí que sería en este caso el NB docente. NB docente, punto. Entonces, todo viene llamándose desde acá, desde este cuadro combinado. Entonces, ahí le decimos hoja de propiedades, donde dice eventos, ¿sí? Eventos. Si nosotros queremos que ese cuadro combinado quede como mejor, en vez de ser cuadro combinado, le vamos a poner así, cuadro combinado. De eso, vamos a poner aquí, docente, ¿sí? Punto, docente. ¿Ok? Entonces aquí, cuando yo digo eventos, cuando le digo al cambiar, ahí,
abro los puntos, le digo generador de código y le digo acá aceptar. Entonces aquí en este espacio yo le voy a poner así, nbdocente, punto caption, ¿sí? Igual, docente punto column, y entre paréntesis le pongo el número 1, es decir, que me exhiba la información que trae docente en esa etiqueta, que se llama nbdocente, y listo. Y después de ahí, guardo, ¿ok? No más. Bueno, después de que ya está ahí, entonces se cierra, y seguidamente, entonces, aquí mostrará el nombre del docente como tal, ¿sí? El nombre del docente lo mostrará ahí. Pero cuando yo quiero que ya el docente quede ahí como ya figurando acá en el orden de tabulación en este momento, docente va a ir de primeras, ¿sí? Docente va a ir de primeras y cuando eso suceda, entonces manda el nombre y entonces después de ahí, entonces viene enseguida, en este caso, el formulario que tiene que ver con los documentos del docente, ¿cierto? Entonces aquí nosotros vamos a abrir y le vamos a decir acá nombre del formulario, del subformulario, aquí activamos. Ahí. ¿Qué tabla vamos a usar? Siguiente, ¿qué tabla vamos a usar? Entonces la tabla que vamos a usar se llama MP Docente, aquí dice MP Tabla Docente Documentos Requeridos. Esta es la tablita que vamos a usar, entonces ítem doc, ID registro, documento requerido, documento, es el nombre del documento, presentó la fecha y la observación. Todos esos documentos entran. Todos entran. ¿Cuál se va a conectar con cuál? Entonces, este que está acá se conecta con el del este que es el del subformulario se conecta con el del formulario. Entonces le decimos acá siguiente. ¿Cómo vamos a llamar a este subformulario? Así como está ahí docente rec, así va a quedar figurando. Entonces le decimos finalizar. Bueno. Finalizar, bueno. Entonces acá vamos a abrir el formulario un poquito más acá. Aquí donde estamos, a ver, donde estamos acá. Entonces, donde dice diseño, orden de tabulación, este subformulario se supone va después de docente. Ahí, después de docente, aceptar. Ok, entonces, aquí, este título que está acá, este título se va, este no lo necesitamos para nada, se va. Entonces vamos a guardar y vamos a observar qué pasa. Bueno, guardar y acá vamos a la vista del formulario, a ver cómo está. Entonces acá nuestro documento como tal, ¿sí? Ahí aparece, tenemos que alargarlo un poco más a la derecha, derecho, vista diseño, entonces acá vamos a alargar esto un poco más y este subformulario lo vamos a extender un poco más a la derecha, así, clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario, ahí está, ok, bueno, entonces ahí tenemos la observación, documento, entonces aquí en el documento vamos a ampliar un poquito más aquí, listo, entonces ¿cuál es la idea? Yo aquí tengo el profesor Mogollón Pérez Juan Sebastián, ¿no es cierto? Cuando yo le doy un enter, él debe de cargar en el subformulario. Cuando carga en el subformulario, entonces yo le voy a decir, mire, en este caso es el 560001, ¿sí? ¿Qué documento? Entonces acá, el primer documento, pues obviamente sería en este caso diploma bachiller, ¿no es cierto? Diploma bachiller. ¿Presentó? Sí. Ahí, barra espaciadora. ¿Qué fecha? 17/10/2016. ¿Observaciones? Ninguna. Enter. Vamos para el siguiente. 560001.
¿Qué otro documento? Entonces, cédula de ciudadanía. Presentó día 17/10/2016. Ninguna. Otro documento, 560001. ¿Qué más presentó? Libreta militar. Militar. Primera clase. Ya. Día 17/10/2016, ninguna. ¿Listo? ¿Qué pasa? Otro que sería otro número, 01. ¿Qué otro documento presentó? Esto se llama certificado judicial. Certificado de judicial. Listo. El día 17/10/2016, vigente. Listo. 560001. Antecedentes disciplinarios. Antecedentes disciplinarios. 17/10/2016. Vigente, sin novedad. ¿Listo? 560001. ¿Cuál otro más? Aparte del antecedente disciplinario, lo otro sería data crédito, por ejemplo. Presentó 17/10/2016, no reportado. Otro, 560001. Diploma universitario. Diploma universitario, 17/10/2016. Acreditado, 56001. Acta, diploma, bachiller, 17/10/2016, ninguna novedad registra. 560001. Acta, diploma universitario, 17/10/2016, ninguna. 560001. Ay, espérate. 56, 1, 2, 3, 4, 1, listo. Certificaciones personales, 17/10/2016, vigentes y sin novedad. ¿Listo? 560001. Certificaciones personales, 17/10/2016, vigentes y sin novedad. 560001. Hoja de vida, 17/10/2016. Este viene con reforma o norma APA. ¿Qué más sería? Vigente, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa más tendría acá? Otra cosa más ahí. Ya, listo. 560001. Certificaciones, cursos libres, ¿sí? 17/10/2016, entonces vamos a decir que presentó 50, ¿sí? Terminados y acreditados. ¿Listo? Bueno, entonces eso es toda la información que tiene la persona. Entonces, ya ahí prácticamente se guarda la información, y se cierra el formulario, ¿sí? Entonces, este formulario que se cierra, generalmente, ¿cuándo se carga este formulario? Puede cargarse en un momento determinado en que se pueda operar otros ingresos adicionales. Entonces, para eso, nuestro menú principal
que es el módulo principal, debe tener esa clase de tareas. Por ejemplo, personas, cuando se trata de ingresos, consultas, reportes y control. Entonces, por ejemplo, aquí, al entrar al ingreso, ¿sí? Al entrar al ingreso, si yo quiero entrar al ingreso, entonces en el ingreso debería existir un botón especial donde me permita hacer esa clase de ajustes especiales, porque de pronto de momento todo se hace mediante el proceso aquí, digamos que si yo voy a hacer la historia escolar por tal parte, que si voy a hacer los contactos de emergencia por tal parte, que si yo voy a incorporar los documentos por tal parte, pero igual no hay esa parte del evento de otros ingresos adicionales aquí, digamos, sin que tenga que yo tocar esta pestaña, un formulario que dijera otros datos adicionales y que me permitiera entrar allí, no lo hay, ¿de acuerdo? No lo hay. Entonces, ¿cómo hacer para poder llegar a ese espacio especial? Bueno, puedo yo construir un botón aquí, adicional, un botoncito aquí adicional, entonces le digo acá, clic derecho, vista diseño, ¿no es cierto? Y construyo un botón adicional acá, puede ser en este espacio, digamos, un botón parecido a este, ¿sí? Botón parecido a este. Entonces, le digo control C, control V, aquí, y lo monto por acá, ahí. Pero como nos damos cuenta, estos 4 botones han quedado todos distorsionados en su igualar horizontal. Entonces vamos a decirle aquí organizar, tamaño y espacio, y ajustemos ese igualar horizontal para que todos queden parejitos. Ahí está. Y que la alineación todos queden abajo. Ya, ahí quedó. Entonces acá en este espacio acá uno le dice, digamos, anexar, digámoslo así, adicionar detalles, ¿sí? Detalles, personas, por ejemplo. Adicionar detalles, personas, ¿no? Entonces, todos estos botoncitos acá vamos a ponerlos un poquito más pequeños, la letra. A ponerle 10 puntos para que nos quede mejor. Ahí está. Listo, entonces guardamos hasta aquí, clic derecho, guardar, y entonces cuando se trate de entrar a adicionar detalles personas, entonces acá, en este botoncito vamos a hacer algo así como un formulario de navegación donde nos reúna esas 4 partes, ¿sí? Que son la historia escolar, el contacto de emergencia, los documentos del alumno y los documentos del docente, ¿de acuerdo? O sea, que se abra ese espacio y ahí entonces se incorpora esos detalles. Vamos a mirar eso cómo sería. Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Entonces, yo quiero una cosa así, parecida. Entonces me voy para crear. Aquí voy a cerrar un momento acá. Y me voy a ir para crear. Entonces yo voy a crear aquí un formulario de navegación. Ahí. Ese formulario de navegación que yo voy a crear, yo lo voy a manejar con una forma que se llamaría pestañas horizontales. Lo voy a tomar ahí. Pestañas horizontales. ¿De acuerdo? Pestañas horizontales. Listo. Ahí. Cierro acá. Entonces, aquí en este espacio, entonces yo lo que hago simplemente es traer aquí mi módulo principal. Clic derecho, vista diseño. Cojo este elemento que se encuentra acá, lo copio, control C, me voy aquí al formulario de navegación, clic derecho, le digo vista diseño, y acá esta parte, voy a borrar esto, y en su reemplazo en el encabezado del formulario voy a pegar, ¿de acuerdo? Entonces acá donde dice sistema aplicativo, gestión administrativa y educativa, módulo principal, ahí simplemente voy a cambiar todo este texto que está acá y voy a poner así, adicionar detalles de personas, ¿sí? ¿Cómo se puede decir? Información suplementaria, no más. Entonces acá voy a poner la letra un poco más pequeña,
voy a poner de 14 puntos, entonces esto acá lo cierro un poquito más, ahí. Este escudo lo voy a bajar de tamaño, ahí, perfecto, ahí está perfecto. Esto de acá lo voy a subir un poquito más, ahí está. Y todo esto que está acá, voy a ponerle un color acá como del mismo color que está acá, de este. Este es el número, ya vamos para allá. Hoja de propiedades, formato, el número es numeral 903 C39. Vamos a sacar una copia de eso y vamos acá a formato y donde dice formato, tomamos acá este color del fondo, pegamos ese numeral y ya está. Y eso mismo hacemos para este otro también. Entonces color de fondo, pegamos, le damos un enter y eso ya está. Ok, entonces ya tenemos esa parte acá. Entonces aquí en este espacio vamos a agregar esos elementos, ¿sí? Esos elementos los vamos a agregar acá, pero esto que está acá relativamente tenemos que moverlo un poco más arriba, ¿no? Un poco más arriba. Vamos a moverlo un poquito más arriba, ahí, puede ser en este espacio. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a agregar aquí? Entonces, mucha atención. Yo le voy a decir acá, ingreso, ahí está. Entonces, va así. Primero, historia del alumno, ¿no? Entonces, eso lo incorporo acá. ¿Correcto? Ahí lo incorporo. Ok, entonces, pero espérate, control Z. Ese no lo hago de esta manera. Mucha atención, lo voy a hacer de otra manera diferente. Acá esto lo voy a cerrar un momento y este formulario de navegación lo voy a grabar. Voy a ponerle un nombre especial. Guardar, entonces, ¿qué nombre le vamos a poner? Aquí vamos a ponerle un FMP menú, detalles, personas, información suplementaria. Entonces, ISP, ¿listo? Y acá le decimos aceptar. Ahora aquí, clic derecho y vamos a decirle vista presentación. Ahí en la vista presentación es donde hacemos el montaje de esta información. En la vista presentación. Entonces acá, personas, detalle de la historia escolar del alumno, entonces va acá. ¿Listo? Acá sería en este caso el detalle de los contactos del estudiante. Y aquí en este otro caso, en este caso sería el detalle de los documentos que se le requieren al estudiante. ¿Sí? Y por último, acá sería los documentos que se le requieren al docente. ¿Sí? Se le puede cambiar el nombre a todo esto. Acá vamos a cambiarle el nombre a esto para que nos quede mejor. Entonces vamos al diseño, vamos aquí a la hoja de propiedades, vamos aquí al título y en vez de esto, acá vamos a poner detalle, o sea, historia escolar. Historia escolar, ¿listo? Historia escolar. Acá, contacto, emergencia. Contacto, emergencia. ¿Listo? Acá, documentos, alumno. Acá, documentos, docente. ¿Listo? Y se cierra. Bueno, entonces ya prácticamente es lo que queda ahí. 1, 2, 3, 4. Estos botoncitos así como están no deben de quedar con este color, no deben de quedar con un color, vamos a pensar en un color aquí amarillo. Entonces vamos al formato, vamos aquí a establecer un color amarillo, ahí, vamos a ponerle color negro, vamos a ponerle negrilla, ¿sí? Y listo, no más. Bueno, entonces, ya como tal acá, en esta parte de acá, le damos un clic derecho y se le guarda. Clic derecho y se cierra.
Cuando justamente nosotros queremos revisar ese menú, cómo quedó, ese menú, entonces ese menú se va a incorporar en el detalle de la persona. Clic derecho, vamos aquí a la vista de diseño, y acá en este botoncito que dice adicionar detalles personas, ahí vamos a decirle hoja de propiedades, eventos, macro incrustada. Entonces acá abrimos los tres punticos, ahí aparece un detalle diferente, entonces cerrar. Entonces acá lo que hacemos es quitar esta información que se encuentra ahí adicional y vamos otra vez a crear una macro, acá, generador de macro. Entonces acá le decimos abrir el formulario. ¿Cuál es el formulario que vamos a abrir? Nombre de formulario. Entonces vamos a abrir acá y vamos a buscar MP menú, menú detalles persona ISP, ahí está. Guardar y cerrar. Listo. ¿Ok? Entonces acá clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Ya quedó incorporado ahí. Ahora lo que nos queda simplemente es decirle módulo principal. Vamos a personas, ingresos. Cuando llegamos allá a los ingresos, entonces le decimos acá adicionar detalles personas. Ahí está. Entonces esto acá lo vamos a cerrar un poquito. Entonces cuando yo digo historia escolar, llega la historia escolar y ingreso lo que haya que hacer ahí pertinentemente. Cuando sea el contacto de la emergencia, entonces directamente lo que haya que hacer ahí. Cuando sean los documentos de los alumnos, lo que haya que hacer ahí. Y cuando sean los documentos del docente, lo que sea ahí. ¿De acuerdo? O sea, aquí, generalmente, en este caso, ahí, en este caso aquí, por ejemplo, como es uno nuevo, tengo que aquí cuadrar un poquito este formulario. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí nos toca arreglar un poquito más este formulario como tal acá. Este formulario nos toca arreglar un poquito más acá. Vamos aquí a la presentación, aquí vista de diseño momentito. Entonces aquí en la vista de diseño este botón, quitémoslo de acá. Este de acá vamos a subirlo un poquito más arriba, ahí. Esto lo vamos a subir un poquito más acá, para que nos quede mejor. Y bueno, ya aquí esta parte, listo. O lo otro que podemos hacer también acá simplemente es que este elemento se puede retirar también. Y simplemente esto se cierra un poquito ahí y ya. También puede ser así. Entonces, acá, cuando dice documentos ahí, esto aquí se nos fue un poco documentos docente, listo. Ahora sí, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Bueno, para el caso del evento de esos elementos de ingreso, vamos aquí a ingreso, este último que hicimos acá, clic derecho, vista diseño, este de acá tiene que quedar este formulario con una opción, hoja de propiedades, dice formulario, ¿no? El formulario que estamos tomando aquí en cuenta es el subformulario, entonces vamos a los datos. En los datos hay una parte que dice permitir agregar, dice sí, ¿no? Entonces le vamos a decir acá. En entrada de datos, como dice no, le vamos a decir que sí, para que él apunte siempre a uno nuevo. Listo, no más. Guardamos y cerramos. A ver, ¿qué más vemos? Bueno, entonces otra vez vuelve y opera la parte. Entonces están personas, ingresos, adicionar detalles de las personas, ahí está. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero documentos docentes, ahí está, para empezar uno nuevo, documentos del alumno, está ahí trabajando con el antiguo, entonces también tiene que empezar con uno nuevo. Ahí tiene que empezar con uno nuevo. ¿Sí? Y tenemos acá el contacto de la emergencia, también tiene que empezar con uno nuevo. Y la historia escolar, está también presente la historia escolar de alguien, también tiene que empezar con uno nuevo. ¿Sí? Ok. Entonces acá, clic derecho, guardar. Pero entonces acá nos falta algo importante en este formulario que se encuentra aquí. Bueno, acá tenemos cerrar formulario, ¿sí? Cuando yo le digo acá cerrar formulario,
cierra simplemente el formulario que está acá, pero de plano, acá no está cerrando, ahí está cerrando prácticamente, al primero está cerrando, luego dentro, cierra el primero, ¿sí? Y ahí sale otra vez. Los otros no operan, o sea, por ejemplo, este no opera, ni este tampoco opera, ni este tampoco opera. Entonces, ahí ese formulario no queda con función, ni siquiera no queda con ninguna función, ni esto, ni esto queda con función operada, solamente esto es lo que opera, ¿no? Solamente opera esa parte, ¿ok? Bueno, ¿qué otra cosita más acá? Creo que no sería nada más aquí. Voy acá, cierro ahí, para que regrese otra vez. Y acá puedo ya simplemente cerrar. Pero entonces aquí, estos formularios sí deben de tener esa operación. Vamos aquí, por ejemplo, clic derecho, vista diseño. Entonces, este que está acá, revisemos inmediatamente cómo está en la hoja de propiedades los datos. Ahí dice entrada de datos, no. Sí. ¿Listo? Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. El siguiente, este es el del docente. Este es el del alumno. Clic derecho, vista diseño. Vamos a revisar también ese punto. A ver cómo está aquí. En datos dice entrada de datos, no. Entonces también debe decir sí. Ahí. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Historia del estudiante, vista diseño. Ahí. Hoja de propiedades, entonces ahí dicen datos, dice entrada de datos, sí, ahí está perfecto, ahí está ok. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Entonces ya aquí tenemos 1, 2 y 3 y 4 cosas. 4 cosas que funcionan relativamente en este proceso. Bueno amigos, hasta ahí está esa parte en cuanto al docente. Para el siguiente video, este ya prácticamente aquí lo vamos a terminar. Terminamos acá ya este. Y el siguiente video, que es el número 41, vamos a seguir tratando ese tema. Entonces recuerden que este ha sido el video número 40, CS-11. Estuvo con ustedes este rato Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.p. Muchas gracias y que tengan un buen día. Nos vemos en el próximo video.